bien, Dios los bendiga. Gracias a Dios porque podemos continuar con el estudio de discipulado. Vamos a entrar a la lección número 11, pero vamos a orar primeramente. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de dar esta clase. Te pido que nos guíes, nos enseñes, límpianos con tu sangre, fortalécenos con tu Espíritu Santo, permite que podamos concluir con estos estudios del discipulado. Gracias por mis hermanos que han estado estudiando. Yo te pido que les ayude, los edifique en su vida espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces estamos comenzando la lección número 11, que se titula El testimonio de tu palabra. La lección anterior, la lección número 10, vimos el testimonio de tu vida. Sabemos que es muy importante la manera en cómo vivimos nosotros, porque nuestro testimonio, la manera que mostramos nuestra vida delante de las personas, eso va a ayudar a que ellos quieran escuchar. Así que vamos a arrancar la lección número 11, el testimonio de tu palabra. Muy bien, dice el versículo para que aprendamos de 2 Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7, lo voy a repetir: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué este versículo? Porque vamos a hablar del testimonio de la palabra, que no es suficiente simplemente dar testimonio con nuestra vida, sino que en algún punto tenemos que tener el valor de compartir nuestra fe con otros, porque es el plan de Dios, que nosotros podamos llevar el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesús al corazón de las personas a través de sus oídos. Primero a través de que ellos puedan vernos para ganarnos la oportunidad, pero después tenemos que tener el valor de hablarles, de compartirles de nuestra fe en Jesucristo. Cuando nosotros venimos al Señor, Él nos liberta de las cadenas del pecado. Sabemos que ahí comienza nuestra vida. El Evangelio viene al corazón de los hombres para liberarlos del temor, del dolor, de la muerte, de la condenación, para romper las cadenas que lo atan a tantas cosas. Pero cuando el Señor nos liberta, ya que ha libertado nuestras vidas, somos libres. Entonces Dios quiere que regresemos con las personas que nos conocían antes, que nos pudieron ver, para darles nuestro testimonio. Hay un caso en la Biblia de un hombre que estaba en una situación muy terrible en su vida y fue liberado por el Señor, allá en Marcos capítulo 5, y después esta persona, después de que fue libre, era un caso de posesión demoníaca terrible. Esta persona ya prácticamente vivía en los sepulcros, andaba desnuda, gritando, lastimándose, y la gente lo conocía. Pero cuando el Señor fue a buscarlo y lo liberó, después este hombre, cuando ya estaba en sus 5 sentidos, y vestido y todo, él quería seguir a Jesús, caminar con él, pero vamos a ver lo que le dice el Señor en Marcos 5:19, dice: pero Jesús no le permitió, porque este endemoniado quería seguir a Jesús, andar como los 12 discípulos con él, pero Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que el Señor, parte de lo que Él quiere es que nosotros le demos testimonio a las personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que hace cada día, pero de lo que hizo de una manera especial al principio de nuestras vidas cristianas. Lo mismo sucede, vemos que es muy importante hacerlo, porque hay un caso cuando el apóstol Pablo, él estaba predicando, pero había una reacción negativa al testimonio, porque no toda la gente quiere escuchar. El enemigo se ha encargado de meter mentiras, de poner una visión equivocada de lo que es el cristianismo, de lo que somos nosotros, y les inyecta mentiras que llegan a su mente, que les hacen ver nosotros de una manera equivocada, errónea, y que ante eso ellos asumen una posición ofensiva, ¿verdad? Pero el apóstol estaba predicando de lo que él había conocido, lo que él había creído acerca de Jesús, y en lugar de reaccionar bien, pues estaban reaccionando mal. Él estaba allá en Grecia predicando. Dice Hechos
el capítulo 18 del versículo 9 al 17, aunque vamos a tener más el 9, el Señor le dijo al apóstol Pablo, no tengas miedo, porque pues había un riesgo, porque la gente se había levantado en contra, el enemigo había movido sus piezas para ir en contra de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, pero el Señor le animó y le dijo, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo. A veces predicar a Cristo puede resultarnos difícil, pero eso no importa, porque Dios quiere que lo hagamos. Es parte de nuestra responsabilidad como cristianos dar testimonio. Algunos lo pueden recibir de muy buena gana, algunos quizás de mala manera, pero aún así Dios nos quiere que nosotros demos testimonio. Es importante el testimonio de la palabra. Uno puede decir, no, es que yo le doy testimonio con mi vida, y sí está bien, pero es un testimonio incompleto. El testimonio completo es dar el testimonio con nuestra vida, pero también con la palabra, y es lo que vamos a ver ahorita. Hay otro caso en la Biblia, si no fuera necesario el testimonio hablado, pues no lo haríamos así, pero vamos a ver que sí es muy importante. Hay una historia también, en este caso ya no es el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro. Él estaba orando y tuvo una visión de una comida que ellos como judíos tenían una dieta especial y cosas no podían comer, y vio un lienzo con comida de animales que él no podía comer, y esa voz le decía que comiera, y Pedro le dijo, yo no puedo comer de eso, nunca lo he comido, está prohibido, está inmundo, está sucio. Pero la misma voz le dijo, no llames tú sucio a lo que yo he limpiado, y se desapareció. Después ya el ángel le dijo que iban a venir a buscarlos unos hombres. Entonces, al mismo tiempo que Pedro estaba teniendo la visión de ese lienzo, otro hombre, un romano en este caso, estaba orando, y un ángel le dijo que llamara al apóstol Pedro para que le predicara. Vamos a ver, muy tremendo eso. Entonces, este trabajo de compartirle el evangelio a los hombres nos lo ha dado a nosotros el Señor, especialmente a nosotros los que hemos recibido a Cristo. Nos ha dado esa responsabilidad de transmitir el evangelio, y tenemos que hacerlo. Tenemos que tener el valor de hablarle a las personas de Jesús. Y Cornelio se llamaba, y mandó a traer al apóstol Pablo, y dice Hechos 11:14, lo que el ángel estaba diciendo a Cornelio, el cual, hablando de Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ni siquiera, de alguna manera, los ángeles en este momento no tienen el permiso de predicarles a los hombres. Si no, yo estoy seguro que por todas partes andarían los ángeles predicando. Pero ni siquiera le pudo decir exactamente qué le tenía que decir el apóstol Pedro, sino lo que sí le dijo fue que lo mandara a traer para que lo escuchara. Y vemos que lo que Pedro le iba a hablar a Cornelio era el mensaje de Cristo, de cómo él había muerto, la obra de Cristo, de cómo había resucitado de los muertos, y que ahora en su nombre se predica el arrepentimiento para el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces, el evangelio es necesario predicarlo, y tú, si has llegado hasta este punto, tienes que entender que tienes una responsabilidad de predicar el evangelio de Jesús. Entonces te decía, los ángeles no tienen ese permiso. De alguna manera, bueno, yo lo considero personalmente que sería injusto, a lo mejor para Dios, que es un Dios justo, mientras que para nosotros que estamos en la misma condición humana y hemos recibido a Cristo, tenemos la oportunidad y el llamado como iglesia, como cristianos, a predicarles a las personas de Jesús, y tenemos que hacerlo. De alguna manera, ese mensaje, el mensaje de Cristo utilizado, llevando la palabra de Dios a través, desde el corazón con el Espíritu Santo, pero a través de nuestra boca, de alguna manera ese mensaje tiene que llegar al corazón para que se cree la vida, porque el cristianismo, hermano, no es algo. Nadie puede ser cristiano a menos que tenga un encuentro con Dios. Es algo entre Dios y el hombre. No, nosotros somos nada más transmisores del mensaje, pero al transmitir el mensaje ungido de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, y al encontrar las personas en su corazón la disposición, es como sembrar una semilla en el corazón. Allí van a ser la vida de Cristo. Por eso Dios utiliza instrumentos humanos que nos da la palabra, para que la llevemos a los oídos de las personas, y tenemos que hacerlo. Quizás no todas las personas, pero las personas que están a nuestro alrededor, personas que nosotros necesitamos predicarles de Jesús.
a buscar la manera, a pedir, y en eso vamos a encontrar que tenemos que pedirle a Dios sabiduría, que hay que orar, que hay que prepararnos para presentar ese mensaje, pero es importante que lo hagamos, porque la Biblia dice en Romanos 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Romanos 10, 17, así dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, así que es necesario que la gente, escuche la palabra de Dios. Es sin duda importantísimo, entonces, que nosotros aprendamos la palabra. Por eso la insistencia de que memoricemos los versículos de la Biblia. Cada uno de estas clases, yo espero al final, ya estamos en la lección 11, faltan 2 más, y yo creo que voy a añadir para cerrar este bloque 1 de discipulado, aprendiendo los versículos de la Biblia, porque es importante que los tengas a la mano y en la mente, para que puedas hablar no de lo que tú piensas, sino de la palabra de Dios que trae fe. La fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Además que hay una recompensa, vamos a ser recompensados en la presencia de Dios por llevar las buenas noticias. ¿Cuáles son las nuevas noticias? Si algunos quieren oír, yo tengo una predicación acerca de esto aquí por el canal de la iglesia de Semilla de Vida, que nos habla acerca de lo que es el evangelio del reino de Dios. Pero básicamente es que ahora ya hay un nuevo rey gobernando, y ese rey se llama Jesucristo. Y todos los que lo reciban en su corazón como Señor y Salvador entran en el reino de Dios. Así que es necesario decirle: lo único que Dios le pide al hombre es que se arrepienta, deje su vida de pecado y lo siga. Y tenemos que ir a decírselo nosotros de parte de Dios. Cada quien será libre de decidir, pero tenemos que darles esa oportunidad. También en Marcos 16, versículo 15, dice la palabra de Dios: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es necesario entonces el testimonio hablado, no solamente el testimonio vivido, sino el testimonio de la palabra es crucial para la salvación de las personas. Alguien te predicó a ti, ahora tú tienes el deber de predicarles a muchos más acerca de Jesús. Y por eso, si estás atento a esta clase, vamos a dar al final alguna manera práctica en que tú puedes anunciar el evangelio. Es un deber y una responsabilidad que Dios nos también, por un lado, nos recompensará si lo hacemos, pero también seremos llamados a cuentas por Dios si callamos acerca del evangelio. Dice la Biblia en 1 Corintios 9, 16: ay de mí si no anunciare el evangelio, ay de mí. Así que no debemos dejar de predicar el evangelio. Ahora, cuando uno propone y dispone predicar el evangelio, de alguna manera el enemigo nos pone en su mira y tratará de avergonzarnos, de que nos dé miedo, de que pensemos que la gente no nos quiere escuchar, de que de momento no sepamos cómo, y muchas veces usa lo que es la vergüenza y el temor para que tú no prediques, pero no debemos ser cobardes. Por eso aprendimos el primer versículo. No nos ha dado Dios, 1 Timoteo 1:7, espíritu de cobardía, sino de valor, de fe, de dominio propio. Déjame regresar, que se me escapó de momento el versículo. Dice la escritura así: por tanto no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que tenemos que estar entendiendo eso, no dejar que el temor nos deje fuera del privilegio y de la responsabilidad de compartir la palabra. No dejes que el temor o la duda te impidan predicar. La gente necesita escuchar ese mensaje, independientemente de cómo pudiera reaccionar. Necesita escucharlo y tú necesitas dárselo. Yo necesito dárselo. 2 Timoteo dice 1:8, así que no te avergüences de dar testimonio del Señor. No nos debemos avergonzar de dar testimonio de Cristo. La gente en este mundo, desgraciadamente, no le da vergüenza anunciar la maldad. La gente, por ejemplo, si se trata de dinero,
anuncia sin problema. La mercadotecnia, cada día la gente diseña maneras y formas de cómo llegar a las personas, a ofrecerles un servicio, un artículo. Y gentes llegan a tocar las puertas de las casas para vender. ¿Cuánto más nosotros para anunciarles a Jesucristo? Así que no podemos avergonzarnos del Señor, ni de los que le sirven al Señor. Así dice 2 Timoteo 1:8, el apóstol Pablo le dice, así que no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero, al contrario también, con el poder de Dios, deben soportar sufrimientos por el Evangelio. O sea, de alguna manera, a lo mejor alguien nos va a rechazar, pero eso no importa, porque no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo. Pero tú tienes que llegar a sus vidas intencionalmente, tienes que cruzar esa barrera y presentarles el Evangelio. Por eso es que tenemos que pedirle sabiduría, gracia al Señor para poderlo hacer, pero tenemos el deber y la responsabilidad de hacerlo. Aquí la oración va a ser muy importante para que nosotros seamos fortalecidos, para que tengamos valor, para que Dios nos dé las palabras, para que Dios prepare el corazón de las personas. Así que es bueno que tú anotes en una libreta los nombres de las personas que Dios te ponga en tu corazón, compartirles el mensaje del Evangelio y que dediques tiempo para orar por ellos y porque tú tengas la oportunidad y porque tú puedas aprovechar esa oportunidad de compartirles el Evangelio. Efesios 6:19 dice, oren también por mí. El apóstol Pablo dice, oren por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el Evangelio del reino, del Evangelio de Dios. Entonces es importante, el apóstol Pablo sabía que se tiene que orar para tener la oportunidad de predicar. Se tiene que orar para que uno pueda tener el valor de predicar, porque a veces hay situaciones donde puede ser hasta peligroso predicar, pero aún así uno puede pedirle a Dios. Yo recuerdo un momento ahorita una situación que yo tuve para predicar del Evangelio a una persona, y recuerdo que el Señor me puso a hablarle a una persona, pero esa persona era tremenda, y tenía fama de que no le dejaba que nadie le hablara de Jesús, y inclusive les había pegado, cacheteado, agredido a los que le querían predicar. Entonces, cuando Dios me dijo que yo le predicara, dije, Señor, pues este es un hombre tremendo. Pero yo le dije, bueno, Señor, y pues yo le dije, yo no quiero que me pegue, yo voy a ir, pero pues tú pon la manera. Y yo puse a orar por él. Poco después me di cuenta que estaba enfermo. Ahora, yo no oré para que estuviera enfermo, ¿verdad? Pero bueno, Dios permitió que sucediera eso, y él estaba enfermo, estaba en cama, estaba pues completamente imposibilitado para agredir, y ahí yo le prediqué del Señor. Bueno, Dios así me permitió hacerlo, pero yo tuve valor de enfrentar eso y de disponerme. Después Dios puso los medios. Así que no tengas miedo de predicar el Evangelio. Ora para saber a quién, ora para que Dios te dé la oportunidad de hacerlo, ora para que la persona esté preparada para escuchar el mensaje. Es importante, la oración es crucial. La ayuda del Espíritu Santo es crucial en el evangelismo. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, los discípulos, antes de la llenura del Espíritu Santo, de ese bautismo del Espíritu Santo, no eran valientes y no predicaban el Evangelio. Ahora su misión de ellos era más terrible, porque todo el mundo era contrario, todas las personas estaban en contra de Jesús y estaban a favor del emperador romano, y era mucho más duro para ellos, como ha sido para algunos cristianos en la historia, para misioneros, pero ellos han sido valientes para predicar. Nosotros pues vivimos en un contexto cristiano, que sabemos que mucha gente no conoce a Cristo, aunque nada más lo conoce de nombre, y así no es el cristianismo tiene que estar en el corazón. Así que Dios nos manda a predicarle a las gentes. Aún aquí, muchos de ellos tienen religión, pero no conocen a Cristo, y Dios quiere llegar a sus vidas. Pero el Espíritu Santo, si lo necesitaban los primeros cristianos, los cristianos que fueron discipulados por Jesús directamente, imagínense nosotros. Así que por eso doblemos las rodillas y oremos, y oremos, y oremos, y oremos para poder predicar del Evangelio, para que Dios te dé valor. Si ahorita tú dices, me da vergüenza, me da miedo, inclínate a orar y que Dios te dé el valor y el denuedo. Fíjate lo que dice en Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado, porque ellos estaban orando, pues yo digo que es muy importante orar para predicar. Dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que, por eso decimos, uno puede ser llenado muchas veces del Espíritu Santo para cualquier circunstancia de la vida, para vencer la tentación,
para predicar, para servir a Dios. Para todo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y necesitamos orar y clamar, arrodillarnos y pedirle al Señor que nos llene. Y ellos oraron y después, dice, Dios les dio el valor para predicarle al imperio romano. Y aunque muchos sufrieron, algunos murieron, el evangelio corrió por todo el mundo antiguo por medio de estos cristianos valientes llenos del Espíritu Santo. Todavía necesitamos nosotros ser valientes y ser llenos del Espíritu. Por eso dice la Biblia, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que el Espíritu Santo, tienes que avivarte por el Espíritu, fortalecerte para que puedas llegar. Todo el recorrido pasado de las 10 lecciones, 11 lecciones anteriores, 10 lecciones anteriores es para que tú tengas fuerza para esto. Entonces tú ya has recorrido, entendido que estás a salvo, que Dios está contigo, has aprendido cómo vencer las tentaciones o cómo levantarte cuando caes, has aprendido a leer la palabra, has aprendido a orar, has entendido lo que es la iglesia, has entendido también las ordenanzas de la iglesia, del bautismo, de lo que es la Santa Cena y el bautismo, y has entendido lo importante y crucial que es el testimonio de la vida, y ahora estás entendiendo qué es el testimonio de la palabra tan importante. Los primeros discípulos encontraron oposición al querer a predicar de Cristo. O sea, nunca ha sido fácil predicar de Jesús. Siempre de alguna manera va a haber mucha o poca o regular, pero va a haber una oposición. Y esto debes tenerlo presupuestado. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la gente escuche. Así que le cierra los ojos, la mente, el corazón para que no escuche. Pero a través de la palabra, ellos pueden recibir a Cristo y pueden ser salvos. Es muy importante y crucial, que tú y yo lo hagamos. Amén. En Hechos 4:29, les decía en esta imagen anterior, que los mismos fariseos les prohibieron a los discípulos, metieron a la cárcel y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. A pena de cárcel o muerte, que ya no hablaran en el nombre de Jesús. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Dice, ellos fueron a orar y dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas, porque los amenazaron. Y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Así que dijeron, Señor, nos están amenazando de que no prediquemos, pero danos el valor de obedecerte. Así que el enemigo no quiere que hables, pero Dios sí quiere que hables. Entonces tienes que ser valiente y esforzada para predicar de Jesús. Así que ¿con quién podemos empezar a compartir del Evangelio? Podemos comenzar a compartir con nuestros amigos, nuestra familia, los que están más cerca de nosotros. Después tendremos que ir a gentes desconocidas, pero primero podemos acercar a comenzar a predicarles a los que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, familiares, amigos, y debemos orar, que Dios nos dirija a quién, anotar esos nombres, como les decía, orar para que tengas el valor, orar para que tengas las palabras, orar para que tengas la oportunidad y ser obediente en hacerlo, porque puede ser que Dios ponga todo y que tú no tengas el valor de hacerlo, y eso no está bien, te vas a sentir muy mal. Yo recuerdo, a veces tendrás una sola oportunidad. Yo algunas veces me ha pasado tristemente que he desaprovechado oportunidades de predicar el Evangelio porque uno piensa que la gente tiene mucho tiempo. Yo recuerdo ahorita también a una persona, era un anciano ya, yo le predicaba de mismo tiempo, otra persona, anciano con él, que era su amigo, lo estorbaba. Y recuerdo que esa vez yo estaba decidido ya a presentarle todo el mensaje de salvación, aunque sí le hablaba de Cristo, pero esa vez él no había recibido a Cristo. Yo quería que lo recibiera, pero llegó esa persona y yo no insistí. Dije, bueno, mañana le continúo predicando, pero el otro día él amaneció muerto. Así que es terrible no poder tener una nueva oportunidad para predicar. Así que tenemos que aprovechar este tiempo más que nunca. Antes de que Cristo venga, tenemos que presentarle el mensaje de no podemos callar de presentar el Evangelio de Cristo. Así que yo te exhorto, y estamos delante del Señor, que nos ayude el Señor y su Espíritu a ser valientes y a predicar de Jesús a las personas. Dice Lucas 8:39, vuélvete a tu casa, como le dijo aquel hombre que lo había rescatado, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué les voy a decir? Pues si no tienes nada que decir, cuéntales tu testimonio, cómo conociste a Cristo. Eso es lo más elemental que puedes hacer, aunque te voy a enseñar una manera escrita ya practicada por cristianos por mucho tiempo,
de 5 verdades que tú puedes enseñarle a una persona para predicar del Evangelio. Así que vas a poder tú anotar estas 5 cosas para que tú puedas tener una herramienta, aunque existen muchas herramientas, pero esta herramienta es sencilla para que tú le presentes el Evangelio a las personas, ¿sí? Aunque te digo, Dios puede usar muchas maneras. A veces si tú no puedes explicárselo completamente, tú puedes invitar que algún hermano que esté entrenado para evangelizar te acompañe, o el pastor o alguien, para que le presentes el Evangelio. Pero tú tienes que estar preparada, tú tienes que estar preparado para hacerlo. Así que anota estas 5 verdades, que las tengas ahí en tu Biblia a la mano, que te las aprendas de memoria, para que le puedas presentar el Evangelio a las personas. Primero, la primera verdad es la verdad del amor, ¿sí? Lo que le podemos empezar a decir a la gente es la verdad del amor. Le puedes decir, te quiero enseñar 5 verdades. La primera se llama la verdad del amor, y la verdad del amor de Dios. Y el versículo que lo respalda es Juan 3:16, además de Juan 10:10, pero vamos a empezar con Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios realmente ama a la humanidad. Muchos piensan que que no los quiere Dios, pero la Biblia dice que Dios nos quiere, y la muestra fue que envió a su Hijo. Así que el Padre, el creador de todas las cosas, nos ama, y nos lo demostró enviando a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Mira lo que dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere matar, destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Dios nos ama, ¿sí? Y la primera verdad es la verdad del amor. Le puedes decir, quiero hablarte de la primera verdad, la verdad del amor. Dios te ama, amén. Y la prueba es Juan 3:16. La segunda verdad es la verdad del pecado. Tenemos que hablarles de esto, porque la gente desconoce, aunque lo experimenta en su vida, no sabe qué es lo que lo ha alejado de Dios. Algunos sí, pero muchos a lo mejor no lo comprenden. La Biblia dice que el pecado comenzó en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó contra el Señor y comió del fruto, trajo a este mundo la oscuridad y la muerte a su vida. Cuando el hombre fue creado perfecto, y es cierto, nosotros somos una máquina perfecta, pero que se descompone, pero que se enferma. Este mundo es un mundo perfecto, pero que está envejeciendo. Todo pudiera ser perfecto en este mundo, pero no lo es. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y la razón es que el mismo hombre trajimos a nuestra vida el pecado. Y es esa maldad que habita en nosotros y que está en todo este mundo, esta muerte, esta oscuridad que vemos terriblemente en la vida de las personas, en la guerra, en la enfermedad, en la pobreza, en tantas cosas. Vemos en los asesinatos, en la violencia, en tantas cosas terribles que suceden en el mundo. Ahí vemos, aunque parece invisible, ahí está el pecado claramente reflejado. Y le tenemos que decir a la gente que el pecado es la causa de la muerte, es la causa de todo lo malo que nos pasa. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario decirles que el pecado nos ha apartado de Dios, por eso es que no podemos habitar con el Dios que nos hizo, a causa del pecado. El pecado tiene que ser quitado de nuestra vida. Y dice la Biblia que, finalmente, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que el pecado tiene una consecuencia, que es la muerte física, pero también la espiritual. Por eso tenemos que lidiar con el pecado antes de morir. Ya vimos dos verdades, la verdad del amor y la verdad del pecado. La tercera verdad es la verdad del sustituto, ¿verdad? Es decir, que Cristo quiere tomar el lugar de nosotros, más bien tomó nuestro lugar en la cruz como un sustituto de nosotros, como tomando mi lugar como un cordero para morir por nosotros en la cruz y expiarnos del pecado, o sea, librarnos de la condenación, liberarnos de la condena de nuestras propias obras, librarnos de la justicia de Dios, que nosotros al ser pecadores y violar la ley de Dios estamos en contra de nuestro Creador, y Él va a juzgar un día todo eso.
pero Cristo quiso tomar nuestro lugar para que nosotros no recibamos el castigo, sino recibirlo en nuestro lugar. Y así fue. Por eso el Señor vino y habitó en un cuerpo humano, herido, lastimado, crucificado y muerto, ¿verdad? Para que tú puedas ser perdonado. Eso es algo muy hermoso y lo que hace único al cristianismo, que no es por medio de obras humanas que el hombre puede llegar a la presencia de Dios, sino a través de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios capaz de quitar tu pecado. Si tú lo crees en tu corazón, si tú recibes a Cristo en tu corazón. Por eso, esta es la verdad del sustituto. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la verdad del amor, la verdad del pecado y la verdad del sustituto es que Cristo tomó nuestro lugar y que nada más Él puede salvarnos. Dice Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Decirle a la gente: mira, tú has pecado, tú has hecho cosas en contra de Dios, mereces ser condenado, mereces morir, pero Dios te quiere liberar a través de Jesucristo. Cree en Jesucristo, acepta que Él tome tu lugar, deja tus pecados en la cruz. Esa es la verdad del sustituto. Después, la verdad número 4 es la verdad del arrepentimiento. Y aquí es algo muy crucial. Por eso tenemos que orar, presentar de la mejor manera esta palabra, aprender a ser sabios para hablarle a la gente, porque en un principio ellos no entienden nada más que tienen una necesidad en su corazón. Quieren ser perdonados, quieren ser liberados. Y Dios les va a dar eso. Con la gracia del Espíritu de Dios, entender que ellos están mal con Dios y que necesitan reconciliarse con Dios a través de Cristo. O sea, no quiere decir que ellos alguna vez no le hayan pedido perdón a Dios. Generalmente cuando la gente que conoce de Dios, cuando se porta mal, de alguna manera se arrepiente. Algunos no, ¿verdad? Pero algunos sí. Pero no es suficiente que ellos le pidan perdón por ellos mismos, sino que lo hagan a través de Cristo. Porque a través de Cristo Dios te da un perdón ganado, obtenido, juzgado a través de Jesús. Pero es necesario que con la ayuda del Espíritu Santo ellos se arrepientan y quieran cambiar de vida, quieran volverse a Dios, quieran seguir a Dios, porque el Evangelio no es para las personas que no quieren arrepentirse. Para ellos son como perlas que les enviamos a los cerdos. Es decir, si tú le avientas a un cerdo un lingote de oro, pues para él es una piedra, un objeto, y que no sirve, lo va a aventar. Si le avientas un maíz, ese sí lo va a valorar. Entonces, mientras ellos no entienden su necesidad, desprecian el Evangelio. Solamente aquellos que han sido, que Dios ha tratado con ellos y de alguna manera están dispuestos a arrepentirse, a cambiar su vida, para ellos el Evangelio es la cuerda de la salvación. Por eso tenemos que orar para que la gente lo pueda entender y que Dios les ayude a arrepentirse, porque es más que el hecho de sentir la culpa. La culpa es algo efímero, es algo que la gente siente por un momento mientras le pasa lo malo, pero después se le quita. Mientras que el arrepentimiento es algo permanente, algo que dice: no, yo jamás quiero volver a vivir de esa manera. Y solamente Dios da arrepentimiento. Así que la cuarta verdad es la verdad del arrepentimiento, la verdad del amor, del pecado, del sustituto y del arrepentimiento. Hechos 3:19, el apóstol Pablo le está diciendo a la gente que se arrepienta. Dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. No solamente es arrepentirse, sino volverse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor a sus vidas. ¿Sí? Entonces, esa es la cuarta verdad, la verdad del amor, la verdad del pecado, la verdad del sustituto, del arrepentimiento y por último, la verdad de la fe. Porque es necesario que la gente entienda que Cristo es suficiente Señor y Salvador y que es necesario depositar completamente nuestra fe en el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y para la salvación. Es necesario decirle: mira, Jesús es el Hijo de Dios, ya no vas a necesitar a nadie más, ninguna persona, ni cosa, ni nadie puede ayudarte más que Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios y es hombre, Él es nuestro mediador. Así que deposita tu fe completamente en Jesucristo. Ya no necesitarás de hacer nada para que Dios te perdone, porque Dios te ha perdonado a través de Jesús.
Así que es necesario poner toda nuestra fe para salvación y para vida en Jesucristo. Jesucristo es suficiente, Señor y Salvador. Es decir, ya no van a necesitar de astros, ni de brujería, ni de santos, ni de sacerdotes, ni de pastores, ni de nadie, ni de religiones. Solamente necesitan a Jesús. Jesús es el que es suficiente para salvación. La iglesia no nos salva. La iglesia es el lugar donde Dios nos pone para que le sirvamos. Es la empresa de Dios, el plan de Dios, que al creer en Cristo nos introduce en su iglesia porque somos un cuerpo, porque tiene un propósito, y este propósito se lleva a cabo a través de la iglesia. Unos vienen a ser dedo, mano, eso lo vamos a ver más adelante en la lección que viene, acerca de los dones espirituales. Pero estamos viendo, fíjese lo que dice Juan 1:12, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que es necesario aceptar a Cristo y creer en Cristo como Señor y Salvador, como único, suficiente Señor y Salvador. Es decir, toda tu esperanza está en Jesucristo. No vas a poner tu esperanza en nada. El ser humano está acostumbrado a poner su confianza en cosas que ve, en objetos, en cosas, pero todas esas son cosas nada más que se destruyen con el uso, mientras que la fe está en el corazón y la fe está puesta en el Hijo de Dios. Así que son 5 verdades que necesitas enseñarle a las personas para les presentarles el Evangelio. La verdad, repito por último, la verdad del amor, del pecado, del sustituto, la verdad del arrepentimiento y de la fe. Estas 5 verdades. Este versículo también dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, después de presentarte las 5 verdades, es necesario que tú lo invites a que reciba a Cristo en su corazón. Aquí vamos a tratar de explicar un poquito lo que estas 5 verdades le quieren mostrar al hombre. Aquí lo vemos en estos 5 pasos. Es decir, es necesario a través de esas 5 verdades enseñarles, primero, que Dios nos ama, pero que somos pecadores y que para poder llegar a la vida eterna hay un abismo que el hombre no puede hacer, que a lo mejor trata, el número 2, a través de obras, pero las obras son insuficientes porque somos pecadores, somos imperfectos, no son obras perfectas. O sea, no puedes confiar en tus obras porque te vas a quedar corto, mientras que la obra de Cristo es perfecta. Mejor confía en la obra de Cristo, ¿verdad? Cristo murió por ti y Él es el único que te puede cruzar de la muerte a la vida eterna, ¿sí? Así que al poner tu vida en Jesucristo, número 4, como Señor y Salvador, tú podrás llegar un día al cielo. Ese es el mensaje del Evangelio, que siendo humanos y queremos ir directamente a Dios, nosotros nunca vamos a poder, no vamos a ser aceptados, no nos va a alcanzar, y mejor desechamos eso para confiar en el sacrificio de su Hijo Jesús, que es suficiente y es perfecto, y en eso podemos saber entonces que tenemos vida eterna en Cristo. Ahora, por último, quiero darte un ejemplo, porque luego a veces no sabemos qué oración guiarles a estas personas. Es importante que tú te aprendas de memoria esta oración. No es la única, pero es una buena oración modelo para que cuando tú le prediques a alguien de Jesús le puedas decir qué palabras le dices para que reciba a Cristo, ¿sí? Aquí viene, no es que sea una oración especial, sino que contiene los elementos importantes que hay que mencionar. Por ejemplo, aquí en esta oración, la voy a leer primero, dice Señor Jesús. ¿Por qué? Porque te tienes que pedírselo a Jesús, para que a Jesús vayas a través de Jesús al Padre. Entonces dice Señor Jesús, reconozco que soy pecador, porque eso es lo que Dios quiere que el hombre entienda y reconozca, que es un pecador que está perdido, y por eso viene a Dios no arrogantemente, sino como un pecador arrepentido. Entonces, por eso se menciona esta segunda cosa importante, hacia el Señor, pero reconociendo que es pecador. Dice, te pido que me perdones. O sea, es necesario que durante esa oración la persona con sus palabras o guiada por ti le pida perdón a Dios y lo invite a su corazón. ¿Por qué es así? Porque necesita una fe interior, una fe que nada más Dios le puede dar. Por eso cuando le decimos que la gente venga, que invite a Jesús a su corazón, es porque en su espíritu tiene que suceder algo, tiene que pasar esa vida de Dios, esa fe tiene que nacer, y solamente Dios la puede hacer. Por eso le pide y lo acepta como Señor, que entra a su corazón y dice, te acepto como Señor y Salvador. ¿Por qué?
Porque cuando vienes a Cristo para tomar de la salvación, también entras por el camino de Dios. Implica que tú estás dispuesto a dejar tu vida de pecado, las costumbres que tenías, para ahora caminar con el Señor. Es decir, ya te cansaste de vivir en el mundo y ahora quieres vivir para el Señor. ¿Ok? O tomas la decisión de no caminar el camino del mundo, como algunos que no anduvimos muchos años en el mundo, pero que tomamos la decisión de caminar con el Señor. Entonces ahí es un camino en donde tienen que entrar y tienen que ser fieles y llegar al final. Así que es necesario aceptar a Cristo, no nada más como Salvador, sino como Señor. Es decir, vas a dejar que Dios dirija tu vida y Él tiene que entender eso. Entonces, por eso te acepto como Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya vimos que la vida cristiana depende 100% del Espíritu Santo. O sea, ninguna persona puede ser cristiana en este mundo sin la intervención del Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no puede ser salvo, no puede entender la Biblia, no puede ser fiel, no puede vencer el pecado, no puede tener valor. Así que en la misma oración se incluye que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que venir para certificar y sellar que esa salvación es genuina y real. ¿Sí? Y al final oras, como hacemos todas las oraciones, en el nombre de Jesús. Entonces, voy a leer. Reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones y que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por darme la vida eterna que hoy me das, en el nombre de Jesús, amén. Entonces me faltó mencionar esa parte de agradecer por lo que has recibido. Entonces es importante que tú memorices esta oración o los aspectos importantes de esta oración para que después de presentar al Evangelio a alguien, tú le preguntes, ¿aceptarías a Cristo en tu corazón? Y si la persona le dice que sí, entonces yo te voy a guiar en una oración. ¿Por qué? Porque en un principio ellos no saben nada y no saben cómo orar y por eso requieren de que alguien les guíe en esta oración. Después ellos van a aprender, pero es importante entonces que les presentes tanto el mensaje como les des la oportunidad de recibir a Cristo. Así que aprovecha por último esta oportunidad que Dios te da de presentar el Evangelio. Ya vimos entonces esta lección número 11 es el testimonio de tu palabra. El testimonio de tu palabra. Entonces tienes que aprender a dar testimonio de Jesús. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cristo te liberó, pero para usarte ahora. Y nunca ha sido sencillo predicar el Evangelio, pero es crucial e importante hacerlo. Ni los ángeles lo pueden hacer. La gente necesita escuchar la palabra porque así es como cree. Es bienaventurado el que lo hace. Dios nos ha mandado a hacerlo. Es un deber del cual vamos a dar cuentas, pero hay luchas que enfrentar para hacerlo. Por eso es necesario orar. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos llene, nos dé valor y en medio de las dificultades podamos presentar a Cristo sin escuchar las amenazas, presentar el Evangelio a nuestros amigos, a la gente que conocemos. Ya oímos estas 5 verdades: la verdad del amor, la verdad del pecado, la verdad del sustituto, la verdad del arrepentimiento y la verdad. Así que ya estás preparado, inclusive tienes ahí algo para entender. Necesario que repases esta lección, repásala y por último apréndete esta oración, ¿sí? Así que bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que nos das. Vamos a orar por ello. Señor Jesús, te agradecemos hoy en este día, te damos las gracias porque nos permites conocer esta importante responsabilidad y algo que no debemos desechar, sino aprovechar. Así que ayúdanos. Tú sabes que generalmente batallamos y somos muchas veces infieles, Padre Santo, en esto, pero ayúdanos, renueva el deseo en nuestro corazón por predicar el Evangelio. Dinos a qué personas y danos la oportunidad de hablarles de Jesús. Prepara los corazones de las personas y permite que podamos ser testigos de muchos, Señor, en este tiempo que puedan venir a ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido que ayudes a mis hermanas, a mis hermanos que han escuchado este mensaje, para que también ellos tengan este privilegio, esta responsabilidad, este valor, esta unción de predicarle a la gente y que ellos también puedan traer muchas almas a través de Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Así que bueno, Dios los bendiga. Nos vemos. Pido disculpa porque me tardé un poquito más, pero espero este viernes poder dar la lección número 12 y
pues ya estamos casi para concluir. Así que Dios los bendiga, sigan adelante hasta el final.